polvo en Rancho San Judas no era simplemente tierra seca, era un sedimento antiguo, una mezcla de hueso molido y recuerdos que se negaban a morir. Llegué 3 días después del entierro del abuelo, con la única intención de liquidar la propiedad, vender el ganado restante y regresar a la ciudad antes de que el olor a estiércol y soledad se me impregnara en la ropa. La camioneta rentada traqueteó sobre el camino de terracería, levantando una nube rojiza que me siguió como una maldición bíblica hasta la casa principal. El silencio del lugar era agresivo. No había el zumbido habitual de insectos, ni el canto de pájaros, ni siquiera el mugido lejano de las pocas reses que quedaban. Era un silencio pesado, expectante, como el que precede a una ejecución. La casa de adobe, con sus paredes anchas y techos altos de viga, conservaba una frescura sepulcral. Al entrar, el olor a tabaco negro de mi abuelo y a cuero viejo me golpeó el rostro. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por una fina capa de polvo que ya empezaba a reclamar los muebles. La primera noche no pude dormir. El calor no se dio con la puesta del sol. Me senté en el porche, en la vieja mecedora que rechinaba rítmicamente, mirando hacia los corrales. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz blanca y dura, robándole el color a todo y dejando solo sombras nítidas. Fue entonces cuando noté el comportamiento del ganado. Las 12 vacas Hereford que quedaban no estaban pastando ni descansando. Estaban agrupadas en el centro del corral más grande, formando un círculo perfecto, con las cabezas apuntando hacia afuera. Permanecían inmóviles, como estatuas de carne y hueso, con los ojos abiertos y fijos en la oscuridad circundante. No movían la cola para espantar las moscas inexistentes. Simplemente estaban allí, en una vigilia aterradora, protegiendo algo, o temiendo algo, en el centro de su círculo. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo al estrés de los animales por la ausencia de su dueño habitual. Pero al día siguiente, el pozo empezó a escupir problemas. Al abrir el grifo de la cocina, el agua salió primero turbia, luego espesa y finalmente de un color marrón rojizo. El olor era inconfundible, cobre y podredumbre. No era óxido de las tuberías. Olía a sangre vieja diluida en lodo. Tuve que usar el agua embotellada que había traído para lavarme los dientes, sintiendo la suciedad del rancho adherirse a mi piel. Esa tarde, me obligué a revisar los papeles del abuelo en su despacho. El escritorio de mezquite estaba cubierto de libros de contabilidad. Los más recientes mostraban la clara decadencia del negocio, deudas crecientes y sequías implacables. Pero los libros más antiguos, los que databan de hace 50 años, contaban una historia diferente. No había cifras de dinero, sino registros de pagos. Las entradas eran crípticas, marcadas con fechas lunares y descripciones perturbadoras. 3 terneros sanos al pozo ciego. La sequía se dio 2 días después. Oh, el caballo ruano, el favorito. La tierra lo tomó sin resistencia. La cosecha de sorgo fue récord. El frío en mi estómago no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Comprendí que la prosperidad de este lugar no se había debido al trabajo duro, sino a un pacto sangriento mantenido durante décadas. Mi abuelo no era un ganadero, era el guardián de un hambre subterránea. Salí de la casa, necesitando aire. Mis pasos me llevaron involuntariamente hacia la parte trasera de los graneros, hacia una zona donde el abuelo siempre me había prohibido jugar de niño. Allí, oculto por una barrera de cactus viejos y retorcidos, estaba el pozo ciego. No era un pozo de agua, era una depresión en la tierra, un hundimiento circular de unos 5 metros de diámetro. La tierra dentro del círculo era negra, aceitosa, y nada crecía en ella. No había insectos, ni siquiera hormigas, cruzando ese perímetro.
Me acerqué al borde. El silencio allí era absoluto, un vacío que succionaba el sonido. Sentí una vibración bajo mis botas, un latido lento y profundo que resonaba en mis propios huesos. No venía de ninguna maquinaria, venía de abajo. El centro del pozo de tierra negra parecía moverse, ondulando casi imperceptiblemente, como el pecho de una bestia gigantesca durmiendo bajo una sábana de lodo. De repente, el viento cambió. Trajo desde los corrales un sonido que me heló la sangre. No era un mugido, era un grito. Una de las vacas estaba gritando con una desesperación casi humana. Corrí de regreso. La escena en el corral desafiaba toda lógica veterinaria. El círculo de vacas se había roto. 11 de ellas estaban arrinconadas contra la cerca más lejana, temblando violentamente. La 12ª vaca estaba en el centro del corral. No estaba siendo atacada por ningún depredador visible. Estaba siendo consumida por la tierra misma. El suelo arenoso bajo sus patas se había vuelto líquido, un remolino de polvo y grava que la tragaba lentamente. La vaca ya estaba hundida hasta el vientre. Sus ojos estaban en blanco por el terror. La espuma brotaba de su hocico mientras bramaba ese sonido antinatural. Lo más horroroso no era su lucha, sino la forma en que la tierra reaccionaba. Zarcillos de polvo compactado, similares a raíces gruesas y secas, emergían del suelo y se enroscaban alrededor de su cuerpo, tirando de ella hacia abajo con una fuerza inexorable. Quise correr por mi escopeta, quise gritar, quise hacer algo, pero el miedo me clavó al suelo. Fui testigo mudo durante los 10 minutos que tardó el rancho en devorar al animal. Cuando la cabeza de la vaca desapareció finalmente bajo la arena, el suelo volvió a su estado sólido instantáneamente, dejando solo una superficie lisa y tranquila, como si nada hubiera pasado. El silencio regresó, más denso que antes. Las 11 vacas restantes giraron lentamente sus cabezas al unísono y me miraron. En sus ojos bovinos no había la placidez habitual, sino una inteligencia fría y acusadora. Ellas habían visto esto muchas veces, y ahora sabían que el viejo guardián se había ido, y que yo era el nuevo responsable de la deuda. Esa noche me encerré en la casa, atrancando puertas y ventanas con muebles pesados. No sirvió de nada. El horror no necesitaba entrar, ya estaba dentro, en los cimientos, en el aire viciado. A eso de las 3 de la madrugada, escuché los pasos en el porche. Eran pesados, arrastrados, como de alguien que lleva botas llenas de lodo. Se detuvieron frente a la puerta principal. La perilla giró lentamente, chirriando en el silencio sepulcral. Había cerrado con llave, pero la madera del marco empezó a gemir bajo una presión inmensa. No era mi abuelo. Mi abuelo estaba muerto y enterrado a kilómetros de aquí. Esto era lo que el abuelo había alimentado, viniendo a evaluar al nuevo capataz. La presión en la puerta cesó de repente. Luego, escuché el sonido en el techo. Algo enorme se arrastraba sobre las tejas de barro, rascando la superficie con garras que sonaban como piedra contra piedra. El polvo caía de las vigas del techo sobre mi cabeza. El ser rodeó la casa, buscando una entrada, probando cada ventana con golpes secos que hacían vibrar los vidrios. Me acurruqué en el rincón más alejado de la sala, con la vieja escopeta de caza del abuelo cargada sobre mis rodillas, sabiendo que era inútil. El olor a sangre y tierra húmeda se filtró por debajo de las puertas, llenando la casa, sofocándome. Al amanecer, los ruidos cesaron, pero cuando me atreví a mirar por la ventana, vi que el paisaje había cambiado. Durante la noche, los cactus y matorrales espinosos alrededor de la casa habían crecido de forma desmesurada, formando una barrera impenetrable que bloqueaba cualquier camino hacia la salida, hacia la camioneta, hacia la libertad.
Las espinas eran largas como dedos y negras como el carbón. Ahora estoy sentado en el despacho del abuelo. La escopeta está sobre el escritorio, junto al libro de contabilidad abierto. La tinta de la última entrada, escrita con la letra temblorosa de mi abuelo días antes de morir, aún parece fresca. La deuda no se cancela con la muerte. La sangre llama a la sangre. Él vendrá. Afuera, el sol de mediodía quema sin piedad, pero la casa está fría. El pozo de tierra negra late en mi mente. Las vacas me observan desde el corral, esperando. Sé lo que tengo que hacer. No voy a vender el rancho. No puedo irme. He tomado la pluma y estoy aprendiendo a calcular los pagos. El rancho tiene hambre y el silencio exige ser alimentado. La niebla en Pueblo de Ceniza no era un fenómeno meteorológico. Era una exhalación de la tierra. Un aliento gris y espeso que borraba los límites entre lo sólido y lo imaginario. Llegué con mi cámara y una mochila, atraído por los rumores de un pueblo que no aparecía en los mapas satelitales modernos, una mancha de olvido en medio de la sierra. Mi coche se había rendido 5 kilómetros atrás. El motor simplemente dejó de existir, negándose a avanzar hacia ese valle donde los árboles crecen retorcidos, como si intentaran alejarse del suelo. El pueblo apareció de pronto tras un recodo del camino. Un puñado de casas de piedra con techos de teja negra, apiñadas alrededor de una plaza circular donde la hierba crecía con una agresividad antinatural. No había pájaros, ni perros, ni el zumbido de un solo insecto, solo el sonido de mis propias botas sobre el empedrado irregular, un eco que parecía tardar demasiado en regresar a mis oídos. Me detuve frente a lo que parecía ser una tienda de abarrotes. A través del cristal esmerilado por el polvo, vi figuras. Estaban inmóviles. Un hombre detrás del mostrador, una mujer con un rebozo cerca de la entrada. Entré, buscando indicaciones o un teléfono. El aire dentro olía a alcanfor y a papel viejo. Al acercarme al hombre, el corazón se me detuvo. No era una persona, era una cáscara. Su piel tenía la textura del pergamino seco, estirada sobre una estructura que no era hueso, sino madera pulida. Sus ojos eran cuentas de vidrio opaco, y su boca estaba cosida con un hilo de cáñamo grueso. No era un maniquí. Tenía la postura de alguien que acababa de ser interrumpido a mitad de una frase. Lo más aterrador era que, al moverme, sus pupilas de vidrio parecieron seguirme. No por un mecanismo, sino por una voluntad residual y maligna. Salí a la plaza, con la respiración entrecortada. La luz del día era una mancha pálida y sucia. Vi a la mujer del rebozo. Seguía allí, bajo un arco de piedra. Me acerqué, esperando que fuera una broma macabra de los lugareños. Al tocar su hombro, sentí un frío que me quemó los dedos. La figura se tambaleó, con un crujido de madera seca. Su cabeza cayó hacia atrás, revelando que el interior de su cuello estaba lleno de ceniza fina y gris que empezó a derramarse sobre el suelo. El pánico me impulsó a correr hacia la iglesia, el edificio más grande del pueblo. Las puertas de madera maciza estaban entornadas. Al entrar, el olor cambió. Ahora era el aroma dulce y asfixiante de la cera quemada y la carne rancia. No había bancos. El suelo estaba cubierto por una alfombra de cabello humano, trenzado con una precisión geométrica que formaba patrones de espirales infinitas. En el altar no había santos. Había un espejo gigante, pero el marco estaba hecho de dedos humanos petrificados, entrelazados como raíces. Me acerqué al espejo, hipnotizado por mi propio miedo. Mi reflejo estaba allí, pero no se movía como yo. Mientras yo temblaba, mi imagen en el espejo permanecía perfectamente erguida, con una sonrisa que se ensanchaba más allá de lo anatómicamente posible, revelando filas de dientes negros. De repente,
Las campanas de la torre empezaron a doblar. No era un sonido metálico, sino un lamento gutural que hacía vibrar mis pulmones. Miré hacia las ventanas altas y vi que el pueblo ya no estaba vacío. Las cáscaras de madera y ceniza estaban saliendo de las casas. Caminaban con movimientos espasmódicos, rítmicos, como marionetas manejadas por un titiritero ebrio. Cientos de ellas, rodeando la iglesia, bloqueando las salidas. Subí por la escalera de caracol de la torre del campanario, buscando una salida por los techos. Al llegar a la cima, vi el mecanismo de la campana. No había badajo de bronce. Lo que golpeaba el metal era el cuerpo de un hombre, colgado de los pies, cuyo cráneo había sido reforzado con hierro para que resonara con cada golpe. Sus ojos estaban abiertos, llenos de una agonía eterna, pero no emitía ningún sonido por la boca. El sonido venía del impacto de su cabeza contra el bronce. Miré hacia abajo, hacia la plaza. Las figuras se habían detenido y todas apuntaban con sus dedos largos y secos hacia la torre. Entonces, el sol se ocultó, pero no hubo oscuridad. El suelo del pueblo empezó a brillar con una luz roja, como brasas muriendo. Vi como las grietas en el empedrado se abrían y de ellas brotaban largos hilos de sombra que empezaban a trepar por las paredes de la iglesia, buscándome. Traté de bajar, pero la escalera había desaparecido. En su lugar, solo había un abismo de ceniza que subía como una marea. El aire se volvió sólido, pesado, llenando mis bronquios con ese polvo gris. Sentí como mis articulaciones empezaban a endurecerse, como mi piel se volvía áspera y fría como el pergamino. Saqué mi cámara en un último acto de desesperación, queriendo capturar el horror antes de convertirme en parte de él. Al mirar por el visor, no vi el pueblo. Vi una cara inmensa, hecha de colinas y valles, de casas y calles. El pueblo entero era un rostro acostado en la tierra, y yo estaba parado justo en lo que sería el lagrimal de un ojo colosal que empezaba a cerrarse. Mis dedos se volvieron madera. Mi voz se extinguió antes de poder salir de mi garganta, sellada por hilos invisibles que surgieron de mis propias encías. Lo último que vi antes de que mis ojos se convirtieran en vidrio fue a otro hombre, kilómetros atrás en el camino, caminando hacia el pueblo con una mochila al hombro, atraído por la misma curiosidad maldita que me trajo a mí. Quise advertirle, quise gritar que este lugar no era un pueblo, sino un organismo que se alimenta de presencias. Pero ya no era yo. Ahora era una estatua más en la torre del campanario, esperando el momento en que la marea de ceniza me reclamara por completo para ser el nuevo badajo que anuncie la llegada de la próxima cena. El espejo en el altar ahora muestra mi reflejo caminando libre por la ciudad, viviendo mi vida, mientras yo permanezco aquí, en el pueblo de ceniza, sintiendo como el viento me erosiona, centímetro a centímetro, hasta que no quede nada más que el eco de un grito que nadie podrá escuchar jamás. El aire en el rancho La Piedad no se respiraba, se masticaba. Sabía a óxido, a lana mojada y a esa humedad rancia que emana de las criptas abiertas. Llegué allí a finales de octubre, no por nostalgia, sino por un mandato legal. Mi tío, un hombre que se había fundido con la soledad de los cerros, me había dejado la propiedad con una condición tallada en el reverso de su testamento. No dejes que la hoguera del patio se apague antes de que el sol toque las ramas del encino mayor. El rancho estaba encajonado en un valle donde las sombras parecían tener una densidad distinta a la del resto del mundo. Las paredes de la casa eran de un sillar tan antiguo que el musgo parecía haber escrito mensajes en un idioma olvidado sobre su superficie. Desde la primera tarde, noté que algo no encajaba en la geografía del lugar. Los animales del corral, 3 cabras flacas y un buey con los ojos velados por las cataratas, no miraban hacia el horizonte, sino hacia abajo, hacia la tierra,
como si escucharan una conversación que ocurría bajo sus pezuñas. En el centro del patio trasero, la hoguera ya estaba encendida cuando llegué. Al alimentarla con los leños de mezquite, noté que el humo no subía al cielo, se arrastraba por el suelo, una serpiente gris que buscaba las rendijas de las puertas y los agujeros de las madrigueras. Esa noche, el silencio del rancho fue interrumpido por un sonido que me obligó a soltar el hacha. No fue un grito, ni un crujido. Fue el sonido de algo húmedo siendo arrastrado por el empedrado. Salí con la lámpara de aceite, pero la luz apenas lograba morder la negrura. Al enfocar el corral, vi que las cabras ya no estaban de pie. Estaban de rodillas, con las frentes pegadas al barro, vibrando rítmicamente. En el centro de su círculo, la tierra se estaba abultando. Una mano, si es que se le podía llamar así, emergió del lodo. Era larga, sin uñas, con la piel de un color blanco traslúcido, como la carne de un pez abisal. No intentaba salir, solo tanteaba el aire, buscando algo. Retrocedí, sintiendo el calor de la hoguera a mis espaldas, y recordé la nota de mi tío. Lancé 3 troncos más al fuego. La llama rugió, volviéndose de un azul eléctrico, y en ese instante, la mano se retrajo con la violencia de un látigo, desapareciendo en la profundidad del suelo. El amanecer no trajo alivio. El sol parecía una moneda de cobre oxidada tras la bruma. Decidí caminar hacia el pueblo más cercano, a unos 5 kilómetros, buscando provisiones o, al menos, un rostro humano. Pero el pueblo de Vigilia no era lo que recordaba de las historias de mi infancia. Las calles de tierra estaban desiertas, pero las puertas de las casas estaban abiertas de par en par. Entré en la cantina, un local oscuro donde el tiempo parecía haberse detenido en un suspiro. No había nadie tras la barra, pero sobre las mesas había vasos llenos de un líquido espeso y negro que burbujeaba lentamente. En las paredes, las fotos de los antiguos habitantes habían sido alteradas. Alguien había rascado los ojos de cada rostro, dejando solo agujeros negros que atravesaban el papel. Al salir de la cantina, vi a un anciano sentado en una mecedora en medio de la calle. Me acerqué con la intención de pedir ayuda, pero me detuve a 3 metros. El hombre no respiraba. Su piel era una cáscara seca y quebradiza, y de su boca abierta brotaba una raíz de color violeta que se hundía directamente entre las tablas de la mecedora hasta llegar al suelo. El pueblo entero no estaba abandonado, estaba siendo cosechado. Escuché un chasquido. Las contraventanas de las casas empezaron a cerrarse al unísono, no por manos humanas, sino por el movimiento de esas mismas raíces violetas que reptaban por las fachadas. El cielo se oscureció súbitamente, como si una mano gigante hubiera cubierto el sol. El viento trajo un olor a flores podridas y a gas de pantano. Corrí de regreso al rancho. Mis pulmones ardían y el aire se volvía más espeso con cada zancada. Al llegar, vi que la hoguera estaba muriendo. Las llamas eran apenas brasas mortecinas bajo una capa de ceniza plateada. La neblina del valle estaba rodeando la casa, formando figuras que imitaban la silueta de mi tío, de mi madre, de personas que se habían muertas hace años. No hablaban, solo señalaban el fuego. Desesperado, busqué más leña, pero el cobertizo estaba vacío. El pánico me hizo mirar hacia el buey ciego. El animal me miraba con una resignación aterradora. Entendí el mensaje de mi tío en ese momento. El fuego no se alimentaba solo de madera. Tomé el hacha, con las manos temblando tanto que el metal chocaba contra el suelo. No hubo lucha. El animal bajó la cabeza, ofreciéndome su cuello mientras una lágrima de sangre rodaba por su cara. Lancé la carne y la grasa al fuego. La hoguera no produjo llamas naranjas, sino una columna de luz blanca que perforó la neblina.
En el resplandor, vi lo que había debajo del rancho. La tierra se volvió transparente por un segundo. No era roca ni tierra lo que sostenía la casa. Era una masa entrelazada de cuerpos, miles de ellos, formando una red orgánica que se extendía por todo el valle. Sus bocas estaban conectadas por las raíces violetas que había visto en el pueblo, formando un sistema digestivo colosal y hambriento. Yo era el nuevo encargado de la caldera. Yo era el que mantenía a raya el hambre de lo que vivía abajo a cambio de un día más de vida. La noche cayó de nuevo. Me senté junto al fuego, con la ropa manchada de sangre y el alma vacía. Miré mis propias manos y noté, con un horror mudo, un pequeño bulto bajo la piel de mi muñeca. Una pequeña línea violeta empezaba a dibujarse, latiendo al mismo ritmo que el corazón de la tierra. Me acerqué al espejo de la entrada. Mi reflejo no era el de un hombre de 30 años. Mi piel se veía seca, como el pergamino del anciano en la mecedora. Mis ojos empezaban a opacarse, adquiriendo ese brillo de catarata que tenía el buey. Tomé un leño ardiente y lo acerqué a mi propia piel para cauterizar la raíz, pero no sentí dolor. Solo sentí una conexión profunda, una paz negra que me susurraba que ya no había necesidad de correr. El rancho no era una propiedad, era un cuerpo, y yo ya no era el dueño, sino una célula más cumpliendo su función. Lancé el último trozo de carne al fuego y me senté en la mecedora del porche. El silencio volvió a reinar, pero ahora yo también podía escuchar la conversación bajo la tierra. No eran palabras, eran frecuencias de hambre y crecimiento. Miré hacia el encino mayor. El sol nunca llegaría a sus ramas. El eclipse de la piedad era eterno. Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos, sintiendo como mis pies empezaban a echar raíces en la madera, buscando el contacto con la masa que latía abajo. Mi última voluntad fue estirar la mano y dejar el testamento sobre la mesa, esperando a que el siguiente heredero viera el humo desde la carretera y sintiera la llamada de la tierra roja. Nunca quise volver a los pueblos donde crecí. Los ranchos tienen una forma particular de quedarse dentro de uno, como el polvo que se mete en los zapatos y aparece días después aunque ya estés lejos. Aún así, cuando mi padre murió, tuve que regresar. El rancho estaba a 3 horas del último tramo pavimentado, rodeado de cerros secos y caminos que parecían cambiar de lugar cuando caía la noche. Desde niño sentía que el paisaje no estaba quieto, como si respirara lento y profundo, esperando algo. Llegué al atardecer. El sol se hundía detrás de los mezquites y la sombra de la casa se estiraba demasiado, como si quisiera alcanzarme. No había luz eléctrica desde hacía años. Entré con una linterna vieja y el olor a humedad y animales me golpeó de inmediato. El silencio era espeso. No era la ausencia de sonido, sino una presencia pesada que se acumulaba en los rincones. Me dije que era cansancio, que la mente inventa cosas cuando recuerda demasiado. La primera noche escuché pasos alrededor de la casa. No eran rápidos ni torpes, eran constantes, medidos, dando vueltas completas, como si alguien contara el perímetro. Pensé en coyotes o en el ganado suelto, pero los pasos no se alejaban ni se acercaban, solo giraban. No abrí la puerta. Me quedé quieto hasta que el sonido se disolvió con el amanecer. Al día siguiente recorrí el rancho. Los corrales estaban vacíos, las cercas caídas y el pozo tapado con tablas viejas. Encontré marcas en la tierra, huellas profundas que no reconocí. No eran de animal ni de bota, eran alargadas, como si algo arrastrara el peso del cuerpo hacia adelante. El viento levantó polvo y por un momento juré ver figuras formándose y deshaciéndose entre los remolinos. Esa tarde fui al pueblo más cercano. Apenas unas cuantas casas, una iglesia inclinada y una tienda cerrada desde hacía tiempo.
Sentí miradas desde las ventanas, aunque no vi a nadie. Las calles estaban demasiado limpias, barridas hasta el exceso, como si alguien se empeñara en borrar rastros. Regresé antes de que oscureciera, con la sensación de que había llegado tarde a algo que ya había pasado. La segunda noche los pasos regresaron, pero esta vez se sumó otro sonido. Un roce lento contra las paredes, como uñas buscando una rendija. La linterna parpadeó y en la ventana apareció un reflejo que no correspondía a nada dentro de la casa. Vi mi propia silueta deformada, con los brazos más largos y la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Cerré los ojos con fuerza, convencido de que al abrirlos todo habría desaparecido. No fue así. El reflejo seguía allí, moviéndose con retraso, copiando mis gestos pero equivocándose en detalles mínimos. Al amanecer encontré marcas alrededor de la casa, círculos imperfectos, pisadas superpuestas, como si varias cosas hubieran caminado sobre el mismo rastro una y otra vez. Recordé historias que se contaban en voz baja cuando era niño, sobre los que regresan, sobre los que no se fueron del todo. Nunca les di importancia. Ahora esas palabras me pesaban como piedras. Esa tarde decidí revisar el antiguo granero. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado que no recordaba. Lo forcé y al abrirlo el olor fue insoportable. Dentro había restos de animales y algo más, algo que no quise identificar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos trazados con tierra y sangre seca. Sentí un mareo intenso y una certeza helada. Aquello no era reciente. Llevaba años ocurriendo, quizás generaciones. La noche cayó rápido. Los sonidos ya no venían solo de afuera. El techo crujía. El piso respiraba bajo mis pies y sentía movimiento dentro de las paredes. La linterna murió y la oscuridad se volvió total. Una oscuridad que parecía tener profundidad. En ella distinguí formas que no necesitaban luz para verse. Sabía que no estaba solo, pero tampoco sentía la presencia de algo ajeno. Era como si el rancho mismo me reconociera. Empecé a recordar cosas que no sabía que recordaba. Caminatas nocturnas, manos guiándome hacia el monte, círculos trazados en la tierra. Comprendí que nunca me había ido del todo. Algo se había quedado conmigo, creciendo despacio, esperando el momento de volver al origen. Salí corriendo de la casa sin rumbo, siguiendo el camino de terracería. El pueblo apareció ante mí, iluminado por una luna enfermiza. Las casas estaban abiertas y vacías, pero en el centro, frente a la iglesia, vi movimiento. Figuras humanas, aunque no del todo, avanzaban en círculos, repitiendo patrones antiguos. Me uní sin pensar, sintiendo que cada paso era correcto, inevitable. Cuando el sol salió, el pueblo volvió a quedar inmóvil. Me encontré de nuevo en el rancho, solo, cubierto de tierra. Todo parecía normal. Preparé mis cosas y me fui sin mirar atrás. Ahora vivo lejos, en una ciudad ruidosa, rodeado de gente. A veces, cuando el ruido baja y el polvo se acumula en las esquinas, escucho pasos medidos dando vueltas a mi alrededor. Sé que los pueblos y los ranchos no se abandonan, solo esperan. Nunca quise volver a ese camino de terracería, pero hay lugares que no se quedan atrás aunque uno huya. El rancho donde crecí estaba a 1 hora del pueblo más cercano, rodeado de cañaverales, cerros secos y un silencio que no era natural, sino atento. Ahí aprendí que la noche no llega de golpe. Se va filtrando entre los árboles, apagando los sonidos uno por uno, como si alguien los fuera arrancando con cuidado. Regresé después de muchos años, cuando mi padre murió y no quedó nadie más que se hiciera cargo de la tierra. El pueblo seguía igual, detenido en el tiempo, con sus calles polvosas, casas de lámina oxidada y miradas que evitaban sostenerse demasiado. Nadie me preguntó por qué había vuelto.
y yo no pregunté por qué parecían aliviados de no tener que explicarme nada. El rancho estaba peor de lo que recordaba. La cerca caída, el corral vacío, la casa inclinada hacia un costado como si estuviera cansada de sostenerse. Desde el primer paso sentí esa presión en el pecho, esa sensación infantil de estar siendo observado. Me dije que era sugestión, recuerdos viejos mezclándose con el abandono, pero el aire se sentía denso, como si costara trabajo respirarlo. Las primeras noches pasaron tranquilas, o eso quise creer. El viento golpeaba las láminas, los insectos llenaban la oscuridad con su ruido constante y yo dormía poco, siempre con la impresión de que algo se movía afuera. No veía nada, pero escuchaba pasos lejanos, arrastres suaves, como de alguien caminando sin querer hacer ruido. A partir de la cuarta noche comenzaron los sueños, siempre el mismo. Yo caminaba por el rancho, pero todo estaba intacto, como cuando era niño. Las vacas en el corral, la luz encendida en la cocina, el olor a tierra mojada. Al fondo, cerca del monte, veía una figura de espaldas, inmóvil. Sabía que no debía acercarme, pero mis pies avanzaban solos. Justo antes de tocarla despertaba empapado en sudor, con la sensación de que algo se había quedado conmigo. Durante el día encontraba señales extrañas, huellas alrededor de la casa, demasiado grandes para ser de animal, pero deformes, como si quien las hubiera dejado no caminara bien. La puerta del granero aparecía abierta aunque yo la recordaba cerrada. Los perros del vecino, que antes se acercaban a la cerca, dejaron de aparecer. Una tarde decidí ir al monte. No había una razón clara, solo una necesidad absurda de comprobar algo. Caminé entre los árboles secos hasta llegar a una zona donde la vegetación parecía enferma, oscura. El suelo estaba revuelto, como si hubiera sido removido muchas veces. Sentí náuseas, un rechazo profundo, y supe que ese lugar no debía tocarse. Esa noche el silencio fue distinto. No hubo viento ni insectos. Nada. Me desperté sin saber por qué, con el corazón acelerado. La casa crujía, pero no como siempre. Era un crujido lento, rítmico, como pasos dentro. No me moví, no respiré. La oscuridad parecía más espesa de lo normal. Entonces lo sentí. Alguien estaba en la habitación. No lo vi, pero lo sentí inclinarse cerca de mí, demasiado cerca. Un olor a tierra húmeda, a carne vieja, llenó el aire. Mi cuerpo no respondía. Quise gritar, pero la garganta no obedecía. Algo rozó mi brazo, frío, áspero, y en ese instante perdí el conocimiento. Desperté con marcas en la piel, líneas violáceas que no recordaba haberme hecho. El amanecer no trajo alivio. El rancho se sentía más pequeño, como si el espacio se hubiera encogido. Cada sombra parecía alargarse de forma antinatural. Decidí ir al pueblo a buscar respuestas. Nadie quiso hablar. Bajaban la mirada. Fingían no escucharme. Solo un anciano me observó durante largo rato antes de irse. En sus ojos no había sorpresa, solo resignación. Comprendí entonces que todos sabían algo, que ese algo llevaba mucho tiempo ocurriendo. Regresé al rancho con la certeza de que no estaba solo, y que nunca lo había estado. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, con una lámpara encendida, esperando. Cerca de la madrugada escuché el arrastre. No venía de afuera, venía del monte, avanzando lento, constante, cada vez más cerca. La luz parpadeó. Sentí el mismo olor. La sombra cruzó el umbral sin necesidad de abrir la puerta. No tenía forma definida, solo una masa oscura, irregular, como si estuviera hecha de tierra y huesos mal acomodados. Comprendí, sin saber cómo,
que aquello había nacido ahí, alimentado por el abandono, por el miedo, por generaciones enteras que prefirieron no mirar. Cuando se acercó, vi algo peor que su figura. Vi recuerdos que no eran míos. Gente caminando hacia el monte y no regresando. Ranchos quedándose vacíos. Silencios heredados. Supe que el rancho no se cuidaba con trabajo, sino con presencia, y que al irse todos lo habían dejado crecer. No recuerdo cómo amaneció. Solo sé que estaba tirado en el suelo, con la lámpara rota y la puerta abierta de par en par. El monte parecía más cerca que nunca. No recogí nada. Me fui sin mirar atrás. Hoy escribo esto desde lejos, pero cada noche sueño con el rancho intacto y la figura esperándome al fondo. Sé que no me persigue. No lo necesita. Algo de mí se quedó ahí, y tarde o temprano tendré que volver, porque hay lugares que no aceptan el abandono sin cobrar algo a cambio. Siempre supe que ese pueblo no debía visitarse de noche, pero hay decisiones que uno toma creyendo que todavía tiene control. El camino hacia San Bartolo Viejo apenas aparece en los mapas, una línea rota que atraviesa cerros y potreros abandonados. De niño escuché historias sobre ese lugar, todas dichas en voz baja, como si nombrarlo en voz alta pudiera atraer algo. Nunca creí en ellas hasta que tuve que cruzarlo. La primera impresión fue de abandono total. Casas de adobe agrietadas, techos hundidos, calles cubiertas de polvo y maleza. No había animales, ni gallinas, ni perros. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración rebotando entre las paredes. Me estacioné cerca de la plaza, donde una iglesia sin campanario parecía inclinarse hacia adelante, como cansada de esperar fieles que nunca volverían. Decidí pasar la noche en un rancho a las afueras del pueblo, propiedad de un conocido que llevaba años sin pisarlo. La casa era grande, pero vacía. Los muebles estaban cubiertos con sábanas amarillentas y el aire olía a humedad y encierro. Al entrar sentí una presión extraña en la cabeza, como si el lugar rechazara mi presencia. Conforme cayó la noche, el ambiente se volvió irreal. No había grillos ni viento. Nada se movía. Me senté cerca de una ventana, observando el camino de terracería que se perdía en la oscuridad. A lo lejos, el monte se levantaba como una masa negra, compacta, sin profundidad. Fue entonces cuando noté algo que me incomodó profundamente. Las sombras no coincidían con los objetos. Algunas parecían estirarse demasiado, otras se movían lentamente, aun cuando no había ninguna fuente de luz que las provocara. Me levanté para revisar, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Encontré huellas en el patio. No eran recientes, pero tampoco antiguas, hundidas profundamente en la tierra seca, como si algo pesado hubiera caminado ahí durante mucho tiempo. No parecían humanas, pero tampoco de animal. Tenían una forma irregular, torcida, como si quien las dejara arrastrar parte del cuerpo. Esa noche dormí poco. Soñé con el pueblo lleno de gente sin rostro, caminando en círculos alrededor de la iglesia. Todos avanzaban en silencio, con la cabeza baja, dejando un rastro oscuro sobre el suelo. Al despertar, el amanecer no trajo alivio. El cielo estaba gris, y el pueblo parecía más apagado que la noche anterior. Decidí recorrer las casas. En muchas encontré lo mismo: platos sobre mesas, camas tendidas, objetos personales abandonados como si sus dueños se hubieran ido de golpe. En algunas paredes había marcas, líneas hechas con algo duro, siempre a la altura del pecho. En todas sentí la misma sensación, una presencia constante, paciente. Al caer la tarde escuché el primer sonido. Venía del monte. Un arrastre lento, pesado, que avanzaba y se detenía, avanzaba y se detenía. No quise asomarme,
pero mis pies me llevaron solos hacia la puerta. Desde ahí vi movimiento entre los árboles, sombras que se separaban del fondo oscuro y volvían a integrarse. El aire se volvió denso. Cada respiración costaba trabajo. Sentí que algo me observaba desde todos los ángulos al mismo tiempo. No podía ubicarlo, pero estaba ahí, rodeándolo todo. El arrastre se hizo más cercano, más claro, hasta que distinguí varios al mismo tiempo, como si no fuera una sola cosa. Las luces de la casa comenzaron a fallar. No había electricidad, pero las lámparas parecían apagarse solas, una por una. La oscuridad entró como un líquido espeso, llenando cada rincón. Entonces comprendí que el pueblo no estaba vacío. Estaba ocupado por algo que no necesitaba cuerpos vivos. Desde la ventana vi figuras moverse por la calle. No caminaban, se deslizaban. Sus formas eran humanas solo de lejos. De cerca parecían mal construidas, con extremidades de más, con cuerpos doblados en ángulos imposibles. Supe que eran los restos de quienes alguna vez vivieron ahí, pero no como personas, sino como algo que el lugar había reclamado. El arrastre llegó al patio. Sentí vibrar el suelo bajo mis pies. La puerta comenzó a moverse lentamente, sin ser tocada. El olor a tierra mojada y a podredumbre llenó la casa. No sentí miedo en ese momento, sino una tristeza profunda, como si el lugar quisiera que yo entendiera algo. Comprendí que San Bartolo Viejo no fue abandonado por casualidad. El pueblo se alimentaba de la gente, de su rutina, de su presencia diaria. Cuando alguien intentaba irse, algo los retenía. Cuando todos huyeron, el pueblo aprendió a esperar. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que amanecí en el camino, lejos del rancho, con las botas cubiertas de tierra y las manos llenas de rasguños. El pueblo ya no estaba detrás de mí. En su lugar solo había monte y silencio. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un rancho abandonado o un pueblo olvidado, siento esa misma presión en la cabeza. Sé que algunos lugares no mueren cuando la gente se va. Solo cambian de forma y aprenden a cazar de otra manera. El sol en el rancho Los Tres Silencios no calentaba, calcinaba las ideas hasta dejarlas reducidas a cenizas blancas. Llegué allí una tarde de agosto, cuando el horizonte vibraba como si el aire fuera de cristal líquido. Mi abuelo me había dejado la propiedad en un testamento escrito con una letra tan errática que parecía el rastro de una araña moribunda. No había más instrucciones que una advertencia subrayada 3 veces. Nunca dejes que el pozo de sal se seque, y jamás mires al espantapájaros de la loma cuando el viento deje de soplar. La casa principal era un cadáver de madera y adobe, devorado por la carcoma y el olvido. Al entrar, el aire me supo a polvo y a una humedad rancia que no encajaba con la aridez del desierto exterior. No había rastro de vida, ni el zumbido de una mosca, ni el crujido de una rata en las vigas. Solo mi propia respiración, que sonaba como un fuelle oxidado en aquel vacío sepulcral. Al día siguiente, salí a inspeccionar los campos de sorgo que rodeaban la propiedad. La cosecha estaba alta, pero el color de las plantas era un amarillo enfermizo, casi translúcido. Al caminar entre los surcos, sentí que las hojas me rozaban con una delicadeza perturbadora, como si no fueran vegetales, sino dedos largos y fríos que buscaban reconocer la textura de mi piel. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, en la loma más alta, recortado contra un cielo de un azul violento. Se alzaba el espantapájaros. No estaba hecho de paja y trapos viejos. Su estructura parecía ser de sarmientos retorcidos, y la ropa que vestía era, de forma inconfundible, el traje de lino que mi abuelo usó en su propio funeral. No tenía rostro, solo una arpillera cosida con tosquedad,
pero juraría que la inclinación de su cabeza cambiaba cada vez que yo parpadeaba. El miedo empezó a filtrarse en mis huesos como un veneno lento. Regresé a la casa y busqué el pozo de sal que mencionaba la carta. Lo encontré en el patio interior, un círculo de piedra negra lleno hasta el borde con una sal tan blanca que hería los ojos. Siguiendo el instinto de un condenado, removí la superficie con una pala. Bajo la primera capa de cristales, encontré algo que me hizo soltar la herramienta. Un diente humano, perfectamente conservado, seguido de una falange y lo que parecía ser un fragmento de mandíbula. La sal no estaba allí para conservar comida, estaba allí para digerir. La tercera noche, el viento murió. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar el paso de la sangre por mis propias sienes. Recordé la advertencia del abuelo: jamás mires al espantapájaros. Sin embargo, la curiosidad es una forma de suicidio. Me asomé a la ventana que daba a la loma. Bajo la luz de una luna pálida, el espantapájaros ya no estaba en la cima. Estaba a mitad de camino, descendiendo por la pendiente con movimientos espasmódicos, como si sus articulaciones de madera se estuvieran convirtiendo en tendones y músculo. No caminaba, se desarticulaba hacia adelante. Cada vez que el silencio se hacía más profundo, la figura ganaba metros. Cerré las cortinas y me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. No venían de afuera, sino de las paredes de la casa. Un sonido de rascado, de algo creciendo dentro del adobe. Vi como las grietas en la pared empezaban a exudar un líquido espeso, similar a la savia, que al contacto con el aire se cristalizaba en pequeñas espinas de sal. Me miré las manos. Bajo mis uñas, el mismo color amarillo del sorgo empezaba a teñir mi carne. Mis articulaciones crujieron con un sonido metálico, y al intentar gritar, solo salió de mi garganta un siseo seco, como el roce de hojas secas en el pavimento. El rancho no era una propiedad, era un proceso biológico, un ciclo de consumo donde el dueño anterior se convertía en el abono del siguiente. Desesperado, corrí hacia el pozo de sal en el patio. La luna estaba ahora en su cenit, iluminando el patio con una claridad espectral. La figura de la loma ya estaba en el umbral de la casa. Podía escuchar el roce de su traje de lino contra el marco de la puerta. Empecé a lanzar puñados de sal hacia la entrada, esperando que el mineral detuviera a la cosa, pero la sal no era un escudo. Al caer sobre el suelo de madera, los cristales empezaron a vibrar y a unirse, formando patrones que imitaban la forma de mi propio cuerpo. Era un espejo de sal, una efigie que crecía a partir de mis propios desechos celulares esparcidos por la casa. La figura del espantapájaros entró en el patio. Ya no tenía el rostro tapado por la arpillera. Lo que vi bajo la tela fue el rostro de mi abuelo, pero sus rasgos estaban hechos de raíces entrelazadas y sus ojos eran dos pozos de sal pura. No buscaba matarme, buscaba integrarme. Él extendió una mano de madera y yo, incapaz de controlar mis propios músculos, extendí la mía. Al tocar su piel de corteza, sentí una explosión de memorias que no me pertenecían. Siglos de hombres llegando a este rancho, atraídos por la promesa de una herencia, solo para descubrir que la tierra reclamaba su calcio, su carbono y su agonía para seguir existiendo en medio del desierto. El proceso de petrificación fue indoloro, pero la conciencia persistía. Vi como mi piel se volvía blanca y quebradiza, como mis órganos se secaban hasta convertirse en cristales de sodio. Mi abuelo, o lo que quedaba de él, se desmoronó en un montón de ceniza y astillas en cuanto el contacto se completó. Su turno había terminado. Ahora, yo soy el guardián de los tres silencios. Estoy de pie en la loma, vestido con el traje de lino que alguna vez fue mío. Mis pies están hundidos en la tierra,
alimentándose de la sal que corre por las vetas subterráneas del valle. Puedo sentir cada planta de sorgo como si fuera un vello de mi propio cuerpo. Veo a lo lejos, en el camino de terracería, una nube de polvo. Es un coche, un hombre joven, quizás un primo lejano o un sobrino que apenas recuerda mi nombre. Trae en su bolsillo una copia del testamento que yo mismo escribí con mis últimos dedos de carne. El viento ha dejado de soplar. Me preparo para descender la loma. Mi boca está llena de sal y mi corazón es un nudo de raíces secas. Pero tengo una función que cumplir. El rancho tiene hambre, y la próxima cosecha acaba de llegar a la puerta principal. Cierro mis ojos de vidrio y espero. Sé que en unos momentos, él entrará en la casa. Sentirá el olor a alcanfor. Verá el pozo de sal. Y entonces, yo estaré allí, entre los surcos del sorgo, esperando a que el silencio sea lo suficientemente profundo como para reclamar mi próxima piel.